Hola, muy buenas tardes. Te habla Abraham Ali. Bienvenido a este tu consultorio virtual. Te he citado esta tarde para compartir un tema que se ha vuelto de un interés mayúsculo en la mayoría de las personas. La vacuna contra el coronavirus. Ha llegado ese momento tan importante, ha llegado el momento de discutir este tema un poquito a fondo y mi objetivo es que aprendas definitivamente sobre de dónde sale la vacuna, cómo es el mecanismo que permite llegar a la obtención de la misma. Pero como siempre, primero comienzo por comentarte los temas relacionados con las preguntas del día que son supremamente importantes para nosotros. Voy a contestar, voy a contestar 5 preguntas, llegaron muchos más, pero me voy a centrar en la pregunta de Hugo Manrique, quien comenta que agradece mis buenas recomendaciones debido a que él sufre de bronquiectasias y atelectasia y está usando bromuro cada 6 horas y pregunta que si será necesario usar además salbutamol, como comenta que le recetaron hace 7 meses, pero no ha tenido atención en los hospitales debido seguramente al problema relacionado con COVID, y esa es su pregunta. A ver, te cuento. Las bronquiectasias y las atelectasias son dos cosas completamente diferentes. La bronquiectasia es la dilatación del bronquio. Es el bronquio que se crece a un tamaño superior al esperado. Eso generalmente se produce por diversas infecciones. Y la telectasia, que como te comento es prácticamente lo opuesto, se manifiesta por un aplanamiento, aplastamiento de algunas zonas del pulmón. Son prácticamente lo opuesto una de la otra. Pero el tema de la bronquiectasia genera enfermedad pulmonar obstructiva, es decir, se te limita la respiración. Por eso el hecho de recibir bromuro me parece bien, pero muy probablemente esté recibiendo bromuro de hipratropio. El bromuro de hipratropio más el salbutamol es una combinación de medicamentos que no es realmente la ideal, no es la que uno quisiera que los pacientes tuviesen. Hay medicación que es muchísimo mejor, con un montón de características que generan mayor alivio al paciente, son capaces de abrir mucho más el bronquio y adicionalmente se reciben una vez al día. El bromuro de hipratropio y el salbutamol se formulan cada 6 horas. Tiene indicaciones, obviamente, pero en casos de enfermedad aguda, no en todas las condiciones. Ahora, Leonel Aguilar comenta que es un joven de 23 años, estudiante de medicina del último año, dice que le toca ingresar a internado en Ecuador, pero que tiene antecedentes de asma, alergia, bronquitis a repetición, en la infancia, neumonía al año de edad, una operación por una comunicación interventricular al año de edad, que actualmente está siendo tratado con medicación inhibidora de la ECA hasta hoy, y ante la situación del COVID, él pregunta que qué le aconsejo, si ingresar a su internado médico o posponer por unos meses esto. Los pacientes muy jóvenes tienen, como sabes, un riesgo menor ante la situación del COVID, pero no significa que no exista riesgo. En tu caso, ante una enfermedad cardiovascular de base que tienes, que también se ha asociado directamente con aumento de mortalidad, a mí me parece sana tu observación y prácticamente tu deseo, por lo que se percibe en las palabras, de aplazar esta situación, este internado. Me parece sano, creo que lo debes hacer y sería mi sugerencia esencial. Carlos Botero pregunta que sufre de POC y le recomiendan para dilatar las vías respiratorias tomar aguardiente macerado con marihuana, y pregunta que qué le aconsejo. No hay ningún estudio en la práctica médica formal que demuestre que esta combinación de alcohol más marihuana macerada produce algún beneficio sobre las vías respiratorias.
En algunos casos, cuando uno revisa el tema de marihuana fumada, hay algo de controversia respecto al efecto dilatador o constrictor en uno u otro momento. Pero en el caso de la ingesta de la misma, no conozco investigaciones al respecto, por lo cual no te podría sugerir eso como una adecuada costumbre. Ahora, Luis Murcia comenta, soy paciente con EPOC, inhalo bilanterol y a veces toca hacerme un puff de bromuro. ¿Se puede esto? A ver, si tienes EPOC y en ocasiones inhalas bromuro, probablemente es porque te pones sintomático. Entonces, en un caso como el tuyo, sí es ideal recibir bromuro, pero no de ipratropio, sino bromuro de tiotropio, que genera un efecto superior que el bromuro de ipratropio, y la dosificación es una vez al día. La combinación bilanterol-ipratropio es perfectamente válida y se utiliza para generar una mayor dilatación pulmonar. Más sin embargo, hay un tema que tienes que analizar con mucho cuidado. No es correcto, bajo ninguna óptica, recibir bromuro de manera ocasional. Esa no es una práctica clínicamente aceptada. Si tú tienes indicación de recibir esta medicación, la debes recibir de forma permanente. Chafía Correa comenta que ahora ve muchas personas tomando aspirina porque el COVID es inflamatorio, entonces se supone que eso podría generar un efecto positivo. Entonces, esa pregunta surge en muchos ámbitos, no solo aspirina. El día de ayer recibí una llamada de una médico de la ciudad de Cartagena preguntando sobre su deseo de querer aperarse de ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, antigripales y aspirina. En caso que se presentara, como Cartagena es una ciudad con una alta incidencia en este momento de COVID, preguntando si tenía todo eso, por si en algún momento algún cercano le da el COVID, poderle dar todos esos antiinflamatorios. Eso no está demostrado tampoco. El efecto inflamatorio de la COVID probablemente no se va a aliviar con ibuprofeno. Eso es como pensar que tienes una apendicitis y esa es una inflamación y entonces se te va a aliviar con ibuprofeno. No es el centro de la mejoría. No estoy diciendo que no surjan en un futuro investigaciones que apoyen esta conducta, pero realmente no es lo esperado. Ahora, vamos a pasar a comentar sobre el tema del día. He estado 8 minutos comentándote diferentes cosas en relación con las preguntas que han surgido. Ahora vamos a centrarnos en el tema del día, para lo que viniste al consultorio a que yo te comente. Entonces vamos a hablar de la creación de las vacunas. Esto ha surgido como una cosa importante porque la comunidad ha entendido que el único camino posible real del control de una enfermedad con la agresividad que tiene la COVID-19 es la vacunación. No es el agua de sal inhalada en forma de gárgaras, no son los antiinflamatorios que hemos comentado, no son los antivirales que hasta ahora no han producido ningún efecto, no es dar hidroxicloroquina, que es una droga para los problemas reumatológicos. Nada de eso va a lograr un real efecto mágico. Lo que sí puede lograr colocarnos en un contexto de una vida más tranquila es la vacunación. Pero aquí quiero que entiendan las fases diferentes del proceso de vacunación. La primera fase se denomina una fase de exploración, una fase preclínica. Aquí probablemente tengas alguna dificultad con los términos que voy a usar, pero trataré de ser lo más sencillo posible para que los puedas comprender. Entonces, esa fase preclínica normalmente antes de la COVID dura entre 2 a 4 años. Allí lo que se toman son cultivos de células y se hacen pruebas en animales para evaluar que la vacuna realmente produce el efecto que se quiere y tiene poder inmunológico. Poder inmunológico es que al llegar al organismo, el organismo reacciona contra ella. Eso es lo que se quiere. Esa reacción es la verdadera defensa. Entonces,
Una vez aislado el agente infeccioso, se hay que mirar la modalidad de transmisión. Entonces, en el caso de la COVID ya se sabe cómo el coronavirus se encuentra en la naturaleza, y a la vez anterior hablamos de los murciélagos. Ahora hay que entender cuál es la forma en la que se transmite, cuál es la vía de entrada. Recuerda que inicialmente se hablaba que podía ser absorbida por tracto gastrointestinal con los alimentos y había que tener cuidado, y posteriormente solo ha habido una o dos descripciones en la cual en las heces se ha encontrado el coronavirus. Es decir, no es la vía oral una transmisión importante, la vía es una vía aérea por gotas de saliva. Lo otro, ¿cuáles son las proteínas que hacen que ese coronavirus se deposite en el pulmón? Esa parte, o en todo el tracto respiratorio, es clave para generar la vacuna. ¿Y qué cosas hacen que sea tan agresivo? ¿Cuál es su poder patógeno? ¿De dónde se origina? Entonces, esa primera fase responde esas preguntas. Mira que ya hoy en día lo sabemos y en este consultorio virtual hemos hablado de ese tema. Segunda etapa, lo que se llaman los estudios clínicos. Eso se hacen con humanos entre 1 y 2 años. Involucra a un pequeño número de pacientes adultos. Entonces 100, 200 personas que van entre 20 y 80 años casi siempre de edad. Se les hacen pruebas que se llaman al azar y se busca mirar cuál es la vacuna candidata correcta. Y ahí se miran esencialmente 5 cosas. La fase que te dije anteriormente, exploratoria, en condiciones normales dura de 2 años a 4. Esta segunda fase dura normalmente entre 1 y 2 años para fabricar una vacuna. Aquí miras la seguridad, miras la capacidad inmunogénica, las dosis propuestas de esa vacuna, qué cantidad se va a dar, cuál es el programa de vacunación, será semestral, anual, una dosis de carga inicial y después otras más espaciadas, qué método de aplicación se utiliza, puede ser oral o siempre toca inyectado subcutáneo o inyectado intramuscular. Todas esas preguntas se van resolviendo allí. Entonces trata de verificar su eficacia. Eficacia. Eficacia es un término para el cual los médicos convivimos permanentemente con él. Eficacia, eficiencia y efectividad. La palabra eficacia para ti debe ser relacionada con lograr la meta. Tú como paciente, lograr la meta. Entonces, lograr la respuesta inmunológica adecuada. Y si los antígenos, o sea, las sustancias que están produciendo la reacción, se expresan de un modo adecuado. Ese tema se relaciona también con la seguridad y con la tolerancia de la vacuna. Después se pasa a una fase 3. Actualmente algunos están en fase 2 con la vacuna, pero mira que en la fase 3 es donde se realizan pruebas al azar, donde finalmente se determina la efectividad de la vacuna. Efectividad es la suma de lograrlo más lograrlo bien. O sea, efectividad es la suma de eficacia más eficiencia. Entonces, las vacunas exitosas de la fase 2, que ya te dije, con poquitos pacientes, haciéndole toda esa evaluación, pasan a la fase 3, donde se le dan a miles de pacientes. Y en esos miles de pacientes aparece una situación especial que hay que tener cuidado. Y son los efectos secundarios. O sea, puede que la vacuna no haya tenido ningún efecto hasta el momento en que se dio a poca gente, pero cuando se da a muchas personas, aparece el efecto secundario. Eso es inevitable, es un riesgo de los procesos de vacunación. Más sin embargo, yo apoyo la vacunación. La vacunación hay que hacerla, salva vidas, logra efectos, no solo en la COVID, sino en muchas de las otras situaciones, como influenza, como enfermedad por neumococo. Entonces, la eficacia de la vacuna también hay que probarla en esa gran cantidad de personas. Y uno tiene que saber si la vacuna previene la enfermedad o previene el patógeno para que no produzca la enfermedad. Si esa vacuna genera anticuerpos, esos anticuerpos cómo se relacionan con el organismo y si producen efectos inadecuados, cómo se responden diferentes grupos de edad.
Entonces, el tema de la vacunación, que todos esperamos con alegría y entusiasmo, requiere todo este largo proceso. Cuando eso acaba, viene una fase que se llama post-comercialización. O sea, que ya hay que lanzarla a la calle a venderla. En el caso de esta vacuna no se sabe si nos la van a vender o si nos la van a regalar o si la va a cubrir el Estado. Esas son preguntas que no están claras. Allí viene un tema de autorización reglamentaria, de proceso de fabricación para producir un lote de vacunas, que normalmente producir un lote de vacunas grande dura 22 meses. Y evaluar procesos de control de calidad. El 70% del tiempo de la producción de la vacuna está relacionado con control de calidad. Eso es importante. O sea, aquí viene la noticia. Normalmente los procesos de vacunas duran más de 7 años. El coronavirus, la COVID, desde Wuhan hasta hoy han pasado 5 meses. ¿Por qué el proceso se ha ido adelantando de una forma adecuada? Hay que tener en cuenta que son cientos, miles de personas que están trabajando alrededor del mundo en entender cómo es el virus, cómo se comporta. Eso es fase 1. Montón de la industria farmacéutica y de las universidades están trabajando en lograr caracterizar cuál es la vacuna correcta. Y ya te voy a tratar de enseñar ese difícil tema. Eso significa que se ha podido reducir de modo importante el tiempo de aparición a la vacuna. Importantísimo. Ahora, la carrera a la vacuna específica de la COVID. Más de 90 vacunas están siendo desarrolladas contra SARS-2, CoV-2. Eso es SARS-CoV-2. Eso es las compañías farmacéuticas y las universidades luchando por encontrar la solución. Pero algunos de esos mecanismos de los que estamos hablando no han sido hasta este momento demostrados como que produzcan un efecto sobre el tema de vacunación en otras situaciones diferentes. Eso es supremamente importante porque se está entrando en esta carrera frenética en una situación, en una condición que se están probando formas de lograr vacunas que nunca se habían probado en el pasado. Puede que eso sea bueno y nos ayude en el futuro para otras enfermedades, pero en este momento va a ser realmente difícil encontrar una vacunación consistente como la que se quiere lograr. Te voy a mostrar ahora, espero que se pueda ver la imagen que te voy a compartir para que tú entiendas cómo se da el proceso de la vacuna. Entonces, mira esta imagen con atención, es supremamente importante. Este que está arriba es el virus de la COVID. Tiene una proteína de espiga que, como está alrededor, forma una corona y por eso se llama coronavirus. Tiene una proteína en la parte externa de él que se llama la proteína M y tiene esto interior que lo ves aquí rojito en forma como de un cabello. Eso corresponde al ARN, o sea, ese es el mensaje genético que tiene la COVID-19 para transmitir la enfermedad. Entonces, este COVID avanza por aquí y se para en la puerta del organismo, entra por la vía aérea y esto que está gris es la célula. Aquí hay un receptor más grandecito y ese receptor más grande que está allí se llama el receptor de la ECA y ese mismo receptor es el que se usa para que se fije el medicamento, por ejemplo losartán, y eso es lo que ha dado la confusión en el mundo entero de que si las personas hipertensas que toman losartán tenían que dejar la droga porque se iban a morir. Es porque en este receptor es donde se aloja el coronavirus, donde se aloja el medicamento. Entonces se encontró una relación que realmente no existe y nadie debe suspender el medicamento. Ahora, luego que se pega al receptor,
entra a la célula y dentro de la célula forma como una vejiguita que se abre por un lado y libera ese cabello rizado que es el RNA, que es el ácido ribonucleico, que es el que lleva el mensaje genético de por qué en el caso del virus él es así y en el caso de los humanos nosotros tenemos otro que se llama no ARN sino ADN, que lleva toda nuestra información genética, lo que nosotros somos como personas. Ese ARN se traduce en proteínas y esas proteínas van a ser nuevamente encapsuladas y estimuladas por el ARN y producen nuevos virus. Entonces mire, que mientras está aquí en todo lo gris, está dentro de la célula, pero él después se sale de la célula y se multiplica. Se multiplica y va a ponerse en contacto, aquí viene el tema de cómo nacen las vacunas, con esta célula que tiene como unos dedos, y esa célula se llama la célula presentadora de antígeno. Es aquella que lleva el mensaje de la infección a otros lados. En ese momento se lo lleva a unas células diferentes que se llaman las T. Esas células T, ayudadoras, le presentan la información, le dicen, señores, allá en tal sitio hay un virus que nos está atacando. Y esas células B liberan estas llavecitas azules que se llaman anticuerpos. Entonces ya viene una defensa, se producen los anticuerpos. Pero hay otras células que no producen anticuerpos, sino que van a luchar y pegarse contra las células directamente atacadas contra el virus y van a destruir las células del propio organismo para luchar contra el virus y que el virus no se multiplique. Miren el fenómeno tan interesante. Por un lado, anticuerpos que van a fijar el virus y por otro lado, se matan las propias células del organismo. Y ustedes dicen, matar las células del organismo. Claro, ese es el problema tan grande que obliga a que se produzcan grandes reacciones inflamatorias en las personas. Entonces, esas células también tienen memoria y tienen la facultad de quedarse patrullando por muchos años, por mucho tiempo en algunos casos, y protegiéndonos de un modo claro. Entonces, esa situación que ustedes acaban de ver es la que permite establecer simulaciones que luego generen las vacunas. Entonces, miren, los virus, o sea, hay 8 formas. Les voy a compartir nuevamente. Pensaba decirles esto, pero probablemente es más fácil si les muestro la imagen. Miren, lo que sucede es que hay una forma de crear vacunas que es con el virus mismo. Y el virus puede estar inactivado o el virus puede estar debilitado. Eso se debilitan con sustancias alcoholadas que hacen que el virus ya no infecte. Otra forma de hacerlo es meter el mensaje del virus dentro de otro virus diferente que ya no infecte, y ese virus va a diferentes zonas del organismo y comienza a estimular la respuesta inmune. Y otra forma es a través de la producción de esto, lo que les dije, el RNA, el que lleva el mensaje, y la otra forma es a través de proteínas. La coronita, la espiga, se puede reproducir y llevarla directamente a los pacientes. Y cuando está dentro del organismo, el organismo reacciona contra la coronita o reacciona contra otro de los tipos de células. Y miren la cantidad de gente que está trabajando en esto, la cantidad de vacunas en desarrollo que se están presentando. Basada en proteínas hay 30 y pico de grupos que están trabajando, 20 en ácidos nucleicos, 26 en el tema de los vectores virales. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, esa es nuestra realidad. Ahora, ¿cuál es la noticia grande que ha surgido últimamente? Ya con esto termino para llegar a la usualmente 6:30 de la tarde con ustedes. Lo que ha sucedido es que la compañía AstraZeneca se unió con la Universidad de Oxford
y han anunciado recientemente el desarrollo y la distribución a nivel del mundo entero de una vacuna potencial, de un adenovirus recombinante dentro del cual le metieron el virus SARS-CoV-2, o sea, la COVID, se la metieron a ese adenovirus que produce cuadros gripales, infecciosos de las vías aéreas, y lo están llevando dentro del organismo de personas sanas y están mirando la respuesta inmune que se presenta. Lo importante es que la respuesta inmune que se ha dado ha sido altísima. Lo que han encontrado hasta ahora es que a través de meter la espiga, la que le da la forma de coronita, dentro del cuerpo, dentro de un adenovirus, genera una respuesta enorme. ¿Cuál es el problema con estas cosas? Que uno dice, descubrieron la vacuna, pero ¿cuánto tiempo pasará en lograr la comercialización de la vacuna? En lograr que la vacuna llegue a todo el mundo. Hace unos meses, un gran directivo de una compañía farmacéutica a nivel mundial me comentaba que su compañía farmacéutica no producía vacunas, pero que ellos tienen una estructura capaz de, luego que está creada la vacuna, la logran producir a gran cantidad, a gran escala. Recuerda que previamente te dije, 22.000 muestras se toman un año en salir, el lote se toma todo ese tiempo. Entonces, claro, la sociedad no aguanta esperar todo ese tiempo de producción de una vacuna para estar protegidos. Entonces, ellos están trabajando en encontrar la forma de producirla de una forma más rápida. Pero recuerda, hay escollos. Es posible que cuando aparezca el tema a gran escala de la vacuna, aparezcan efectos secundarios. Entonces, ante una situación tan compleja, yo creo que la humanidad entera está dispuesta a vacunarse, pero hay que entender la situación delicada en la que estamos actualmente. No hay un tiempo preciso en lo que vaya a salir. Entonces la respuesta a este consultorio virtual de hoy es: ¿qué tan cerca estamos de la vacuna? Las promesas están para septiembre. Mira que hablé de 7 a 10 años de vacuna. Esta va a salir en 7 a 10 meses. Es impresionante la velocidad con la que se está haciendo todo esto, lo cual es buenísimo para el mundo entero. Pero algo puede pasar y sufrir un traspiés. Entonces la seguridad de salida de la vacuna no es tan clara. Eso tenía que comentarte en el tema de vacunación, y ahora, como es usual, pasaré a contestar algunas preguntas y comentarios que haya por aquí. Saludo de Diana Betancourt, de Marta Argote, de Marta Fuistin Peláez, la paciente mía, la que quiero mucho. Giovanna, saludando también. Johnny Ramírez, como siempre, desde Antioquia. María del Carmen pregunta: quisiera saber sobre la medicina que dicen están utilizando en Rusia, si es efectivo para combatir la enfermedad. Los antivirales se están estudiando en diferentes sitios del mundo y cada uno quiere tener el que produce el efecto. Hasta ahora ninguno lo ha demostrado. El más cercano se llama Remdesivir y tiene la mayoría de los estudios en los Estados Unidos, pero todavía le falta. No está absolutamente demostrado. Este antiviral ruso está en una fase previa, así que yo pensaría que más cerca Remdesivir que el antiviral ruso. Giovanna pregunta que su padre tiene 74 años, desde que inició la pandemia no sale de casa, siempre tiene faringitis crónica, le duele la garganta por las noches, los médicos ya no quieren revisar la garganta por el tema COVID. ¿Qué puede tomar para que se cure? Dios, como siempre en el principio médico, no se puede dar medicación sin la certeza diagnóstica, porque esas conductas terapéuticas son inadecuadas. Entonces, en este caso, necesitas conseguir un médico que le revise la garganta. Está bien, la garganta pone en riesgo al personal de salud, pero yo mi consulta, por ejemplo, la hago con tapabocas, con monogafas y con una careta. De modo que observar la garganta no te pone en riesgo. En ese momento tienes una protección adecuada. Y la clave es para estos médicos que tienen este temor,
es la limpieza de las áreas antes y después de la revisión. No en todos los casos uno debe revisar, depende si hay tos, hay mayor riesgo de contagio. Si no hay ninguna cosa que te sugiera que debas evaluar la garganta en este momento, pues no hay que evaluarla. Es lógico, por proteger al paciente y proteger al personal de salud. Pero en el caso del papá de Giovanna hay que revisarle la garganta. Puede haber realmente una faringitis, puede haber una amigdalitis, un proceso infeccioso bacteriano, viral y otro tipo de lesiones. Entonces, formular Benzirin o drogas alcoholadas o lidocaína chupada para aliviar esa sensación no es lo que uno debería hacer. Reinaldo dice que algunas veces la de droga o vacuna para combatir visos. Bueno, Reinaldo, de esto se trató todo lo que hablé hoy. Alba Lucía, saludando. Catalina Rey dice que tiene un familiar con neumonía de 70 años, no tiene tratamiento, la cita la dieron muy lejos, pasa tosiendo con ruido en el pecho, ha perdido mucho peso, aconséjeme qué hacer. Si un paciente tiene síntomas infecciosos, que son fiebre, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria, expectoración, y no hay forma de hacerle nada, hay que darle antibiótico que se llama empírico para solucionar eso. Un antibiótico, iniciar y mirar posteriormente la respuesta. No hay respuesta al antibiótico, es posible que el antibiótico haya sido inadecuado o que la persona tenga otra cosa totalmente diferente. En tu caso, Catalina, el hecho de tener ruido en el pecho puede indicar que no sea neumonía, sino que sea un proceso de cierre bronquial que requiere un tratamiento diferente. Me preocupa mucho el que haya perdido peso. La pérdida de peso se asocia con enfermedades crónicas, con tumores o con enfermedades también igualmente graves, por lo cual creo que la ruta con él no es darle solo un medicamento y ya. Nuevamente, diagnóstico. Lubín Sarmiento, saludando, dice que para mejorar la salud de un paciente con fibrosis pulmonar, ¿qué hay? Depende de la fase. Hoy en día ya hay dos medicamentos comerciales, la pirfenidona y el nintedanib, que sirven para frenar el deterioro de la fibrosis pulmonar. No la curan, pero la frenan. Entonces, en fases más avanzadas, solo hay medicina de paliación, ayudar con los síntomas. En fase inicial, estas drogas pueden ayudar a los pacientes. Elizabeth Zambrano saludando, Álvaro Vanegas también. Saludos. Reinaldo Ordóñez. En algún noticiero decía un personaje que el ventilador no prestaba ninguna ayuda en el tratamiento del COVID. ¿Qué tan cierto es eso? Reinaldo, totalmente falso. En algún momento de esta conversación de cosas, algunas lógicas y otras ilógicas, se ha dicho que los pacientes que se mueren son los que se intuban y se les pone el ventilador. Obviamente, porque son los que están más graves y los que requieren llevarse a un ventilador. Pero no es que la causa sea el ventilador, no, el ventilador es la necesidad que llevó a un paciente supremamente malo que hubo que intubarlo. Lo mejor es no esperar fases terminales de la falla respiratoria e intubar al paciente con tiempo. Eso es lo correcto. Entonces ese concepto no es adecuado, Reinaldo, no te dejes guiar por eso. Liliana de Duque saludando, lo mismo que Beatriz Jiménez, tomando apuntes de las recomendaciones. Saludos a Beatriz, que vive en Soplaviento. Liliana Molina, saludos, Miami. Juliano dice que tiene pendiente teleconsulta conmigo, pero pregunta sensación de fiebre, sin embargo al medir con termómetro la temperatura no excede los 37. ¿Por qué pasa esto? Muy seguramente si el termómetro funciona bien no es fiebre, son más bien sensaciones que las pueden dar el aumento de la tensión arterial, las tormentas tiroideas, reflujo, son muchas las condiciones que te pueden dar eso, Julián. Dani Ordóñez entendió todo lo que hemos hablado, me alegra mucho porque este era un tema difícil, complejo. Aprovecho para contarte algo. He creado un podcast que ya está en varios de los sitios de podcast de audio. Uno de ellos está en Spotify o Spotify. Allí lo puedes encontrar como Pulmón Crítico o con mi nombre, Abraham Ali. Y lo he dirigido a ese tipo de personas que quieren ir un poco más allá. Puede que los médicos sean el foco, pero en ocasiones el lenguaje que trato de utilizar allí va orientado
a personas que no siendo médicos, pueden tener cualquier profesión, están muy interesadas en conocer sobre los temas de la neumología y quieren aprender más allá. Entonces allá la terminología es un poco superior a la que utilizo en el consultorio, pero algunos de ustedes que los veo que están notablemente interesados, los invito a que abran Spotify y busquen Pulmón Crítico y vean todo lo que estamos presentando allí para aquellos que tienen dificultades con mirar videos y les parece mejor estar haciendo otra actividad y escuchar el audio. Oscar Vera, saludos Oscar, agradeciendo los aportes. Clara Leconte, comprendió porque dice que es didáctica la explicación. Ojalá pueda verte en un futuro, Clara. Lesfi, que sé que está en la zona de Santander. Ami Flores, manda bendiciones. Mirit Laforí Zapata habla que el manejo con plasma convaleciente sí es efectivo. Pues mira que hay muchas series que muestran beneficios con el plasma en convaleciente. En Colombia se puede hacer a la luz de estudios de investigación. O sea, un paciente está en cuidado intensivo y uno como médico lanza la indicación de hacerlo. Si no está en un protocolo de investigación, pues no se debe hacer, pero pareciera que hay un futuro por allí. Y es interesante el racional, porque el plasma de la persona tiene los anticuerpos que da una vacuna y lo que hacen es trasladárselo al enfermo. Livia Molina pregunta, Dios permita sea pronto la vacuna. Pam Espinosa saluda desde Ecuador. Pamela, ¿por qué ha sido tan difícil una vacuna para coronavirus? Para H1N1 no fue así, corríjame si estoy mal. Interesante el comentario de Pamela. Lo que sucede es, recuerda que la influenza ya tenía un desarrollo previo. Lo que había era que caracterizar una pequeña parte del H1N1 y se le agregaba la vacuna normal. Hoy en día uno se vacuna contra cuadriflu, otro se vacuna con cuadriflu, que son 4, otros con una triple, que le falta ese componente adicional de las cepas o las mutaciones de los virus. Entonces, pues obviamente era una enfermedad que ya tenía vacuna, que es la influenza, y los coronavirus no tenían. Más sin embargo, no me parece justo con la ciencia médica pensar que se está demorando mucho, porque ya te dije que algunas veces dura hasta 10 años y estaba a gran velocidad. Silvana saluda, Carlos Alfonso también, Mina, Lubín Sarmiento pregunta sobre cómo se puede coordinar una consulta conmigo. Eso a veces es un deseo de algunas personas que están fuera de Bogotá. Para eso hay temas de teleconsulta, y en Bogotá, en mi página web www.abranali.com podrás encontrar datos de cómo hacer consultas en la Fundación Neumológica Colombiana, donde yo trabajo. 40 minutos contigo, espero que te sea útil entender todo el proceso de la vacuna. Es un gusto haber compartido con ustedes y nos vemos la otra semana, miércoles a las 6 de la tarde. No voy a dejar a Reinaldo esperando, dice, hay un video que denuncia de una teología G5 responsable de esta pandemia. Olvídalo, es parte de las cosas adicionales que se hablan. Nos vemos en una semana.